Buenos días, bienvenidos a este nuevo devocional Despierta, Despierta. Vamos a ver hoy un tema basado en la Sagrada Palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 8 al 17. Y leo la palabra del Señor. Dice: Tenía el rey de Asiria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? ¿Es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprender. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén y amén. Vemos aquí la enseñanza que el profeta Eliseo le dio a su siervo, y fue para creer lo imposible. Uno primero debe ver lo invisible. La enseñanza es: para creer lo imposible, uno primero debe ver lo invisible. Y hoy el devocional lo he titulado El reino invisible y la guerra victoriosa. Aquí quiero mencionar, en un devocional anterior vimos la liberación del apóstol Pablo de la cárcel, causa de una oración constante de la iglesia. En ese devocional mencionaba que la única puerta que no se le abrió de inmediato al apóstol Pablo, curiosamente, fue la puerta donde se encontraban los apóstoles orando, o sus amigos, o la iglesia. Ellos estaban orando por la liberación, lo que significa que en ese momento la iglesia, en su oración, tampoco creyó lo imposible desde lo invisible, lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Entonces suele ocurrirnos que no creemos que lo imposible ocurra porque no lo vemos desde el ámbito invisible. El texto de Segunda de Reyes nos habla de una guerra entre Siria e Israel, donde el profeta Eliseo, a través de la percepción profética o del don profético, que es lo que nos dice el versículo 12, le informa al rey y al pueblo sobre las tácticas del enemigo. ¿Y cuál es la lección aquí? La oración es la clave para discernir las estrategias de nuestro adversario. ¿Por qué? Porque dice que el profeta Eliseo oró a Jehová. Adicionalmente, la clave para superar el pánico del siervo del profeta Eliseo fue permitirle ver lo invisible. Notemos que la clave del asunto fue que el profeta Eliseo oró. La clave es la oración en cualquier guerra, y aquí es la guerra en lo invisible. Eliseo no le pidió a Dios que simplemente hiciera
otro milagro, que Señor, que se echaran a perder los caballos o qué sé yo. Eliseo no hizo esa petición simplemente de ese milagro, sino que el milagro que quería que ocurriera o lo que le pidió fue que le permitiera ver a su siervo esa otra dimensión. Y la respuesta no se hizo esperar, vino de inmediato, porque dice el verso: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego que rodeaban al profeta Eliseo, alrededor del profeta Eliseo. Estimados, entonces ver lo invisible es una clave para la oración victoriosa, para una guerra victoriosa. Cuando estamos nosotros intercediendo delante de Jehová por otros, puede ser por nosotros mismos, pidiendo sus misericordias, puede ser por mi esposo, mi cónyuge, mi familia, mis hijos, mi próximo o mi prójimo más cercano. Es una clave de la oración ver lo invisible o lo imposible, verlo desde esa dimensión invisible. Esto significa que debemos discernir los asuntos espirituales desde una perspectiva más divina que humana. Nuestros ojos naturales pueden ver algo diferente. Yo puedo ver la circunstancia y que no todas las cosas se me están dando. Puedo ver que nada es apropiado para esa situación que estamos viviendo. Pero nuestros ojos espirituales tienen que ver desde otra perspectiva. Y esa perspectiva siempre tiene que estar muy por encima de la natural, de lo que ven mis ojos naturales. ¿Y cómo se llama eso? ¿O cómo se traduce? Eso se llama fe, confianza en Jehová. Dentro de esta perspectiva espiritual, podremos percibir, discernir, ver el plan de ataque que tiene el adversario y también cualquier ataque de las fuerzas angelicales que maneja ese adversario, de ese mundo espiritual de las tinieblas. Con esto podemos entender aún más lo que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Nos está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y allí conocemos que es la armadura de Dios. Capítulo 6, versos 10 al 18. Cuando nos amonesta que tomemos toda la armadura de Dios a fin de estar firmes contra las fuerzas del infierno, dice. Y no cabe duda que esa lucha no es contra fuerzas físicas, sino contra los poderes invisibles, los cuales han definido claramente niveles de autoridad dentro de una esfera real, aunque invisible. Es real. Recordemos que en anterior devocional había hecho mención que el mismo apóstol Pablo nos dice: ¿los ídolos qué? Ellos no hacen nada. Pero las fuerzas que se mueven, las satánicas, detrás de ellos, sí pueden ejercer algún poder. No las vemos, no podemos ver sus actividades, sin embargo, existen y son reales. El apóstol Pablo nos advierte que tienen una estructura bien definida en esa esfera invisible, razón por la cual nos insta a que tomemos la armadura de Dios para que mantengamos una posición de combate contra esta invisible estructura satánica. Recordemos que esa armadura también entraría a ser entonces parte de lo invisible en el mundo espiritual, porque no me imagino a usted ni a mí vestidos o colocándonos o llevando una armadura
que el yelmo de la salvación, entonces sería como un casco, que la espada del espíritu, entonces vamos a tener la espada armados. No, pareceríamos entonces como de otra época y de una cultura romana, más o menos así. Entonces también es una parte espiritual. Nos invita a que tengamos esa posición de combate para estar listo contra esa estructura satánica. Toda esa armadura no constituye tan solo una protección pasiva contra el enemigo. Ella debe ser usada como un arma ofensiva. Óigame bien, ofensiva. Estar siempre atentos. Debe usarse como un arma ofensiva contra ese mundo de tinieblas y esas fuerzas satánicas. En el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo nos insta a que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así podemos entender que la oración no es tanto un arma, ni aún una parte de la armadura, como el medio por el cual nosotros podamos entrar en una batalla y realizamos el propósito para el cual nos hemos armado. El hablar de tomar la armadura de Dios es prepararnos para la batalla. No es solamente creer que hemos entrado, es prepararnos para la batalla. La oración es la batalla en sí misma, con la palabra de Dios como nuestra arma principal que empleamos en la lucha contra Satanás. Entonces, la armadura es prepararnos para esa batalla. Y la oración es la batalla misma. Porque en la oración es donde peleamos nuestras batallas. Y las peleas las llevamos nosotros de rodillas delante de Dios. La oración es la batalla en sí misma. Y siempre argumentados, fundamentados en la Sagrada Escritura, que es la misma palabra de Dios. Y ese es el arma principal que empleamos en la lucha contra Satanás. Recordemos que cuando el Señor Jesús fue tentado, estaba en su tiempo de ayuno en el desierto, llegó Satanás a tentarlo. ¿Y con qué le respondió él? Con la palabra escrita. Entonces, la palabra es también nuestra arma de guerra principal en la oración, porque la oración es la batalla misma que tenemos que enfrentar. Como conclusión, ya para finalizar, primero, entreguémonos con constancia y fe en la oración. No tomemos la oración como el apagaincendios. No seamos bomberos de la oración. La oración es un hábito, debe ser un hábito en nuestra vida, una constancia. Segundo, sumemos a la oración la palabra de Dios. Tercero, permitamos que Dios cambie las oraciones de nuestra vida en una vida de oración. No oraciones de nuestra vida, que no pueda ser las oraciones de nuestra vida contadas con los dedos de las manos. No, en una vida de oración. Y finalmente, Dios nos ha provisto de herramientas amplias y suficientes para enfrentar los poderes de las tinieblas. Cubrámonos siendo conscientes de la armadura que Él pone a nuestra disposición, comprendiendo la naturaleza de su protección divina, o la naturaleza que viene directamente de Dios. Entendamos que la armadura de Dios es directamente de Él. Medio, la oración, la batalla misma que peleamos de rodillas. El enemigo utiliza sus instrumentos por fuera, ataques constantes,
ataques de su prójimo, ataques del más cercano, ataques del que usted conoce y el que no conoce también. Pero nuestras batallas se libran en la intimidad, como dice la oración, con tu puerta, la escritura, con la puerta cerrada, de rodillas, y Dios se encarga del resto. Por hoy hemos llegado al final de este devocional. Les invitamos a que sigamos constantes en esta guerra espiritual. Esto es un territorio que no podemos ceder al enemigo. Es un constante territorio que tenemos que luchar y ser abanderados con la armadura de Dios. Vivir la batalla en sí misma, en la oración, en esa comunicación y en esa relación íntima con nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amigos, hermanos en la fe, les bendecimos, declaramos paz del Señor en sus vidas, deseando que todas las cosas nos salgan bien, y a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Les invitamos, como siempre, somos Centro Familiar de Adoración. Ahí están las direcciones de nuestras congregaciones. Les invitamos a usted, hermano en la fe, a integrarse a un grupo vida. Sigamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios para salvación. Bendiciones, la paz del Señor con todos ustedes. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan